Unos minutitos, porque en este momento a las 6:54 tenemos en la línea al ministro de Salud, Víctor Zamora, a quien le agradecemos por estos minutos solicitados. Ministro, muy buenas tardes, muy buenas noches, casi ya. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Ministro, a ver, temas muy puntuales. Hemos ya analizado, pero quisiera que usted mismo nos cuente sobre la prolongación del estado de emergencia sanitaria. ¿Qué acciones se van a continuar tomando en este tiempo para reforzar nuestro sistema de salud ante la pandemia? Bueno, como ustedes saben, durante las últimas 2 semanas hemos venido haciendo anuncios en relación con la expansión de nuestra capacidad instalada para camas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos, la expansión de nuestro nivel primario de atención para poder llevar el tratamiento allí donde los pacientes viven. Para poder hacer esta movilización necesitamos hacer compras, adquisiciones de medicamentos, de equipos de protección personal, de camas de hospitalización, de infraestructura sanitaria. La tenemos que hacer muy rápido. Y esa rapidez no la podemos tener con los tiempos regulares de la administración pública. Por lo tanto, necesitamos declarar el estado de emergencia, no solamente porque es una emergencia, sino porque en las emergencias necesitamos actuar rápido, y para eso se flexibilizan las normas administrativas para que podamos hacer estas compras directas o compras con menos controles, menos capas burocráticas y administrativas que nos permiten acceder a esos bienes en el mercado. Ministro, hace unos minutos una reportera nos contaba que en el Callao encontró a muchas personas haciendo cola desde las 3 de la mañana con sus balones de oxígeno vacíos, esperando ser rellenados, lo cual por supuesto compone una imagen terrible que no quisiéramos volver a ver. Dentro de las compras que usted está mencionando, ¿el del oxígeno tiene prioridad? ¿Tiene prioridad? Absolutamente la primera prioridad. Nosotros acabamos de sacar un decreto de urgencia a través del cual vamos a adquirir oxígeno no solamente en el mercado nacional, cosa que es bastante difícil porque hemos llegado al límite de la producción nacional de oxígeno medicinal, lo que nos obliga a salir al mercado internacional, a países vecinos que tienen producción, y podemos traerla a nuestro país. ¿No se pudo hacer algo aquí localizado? Es decir, se hablaba mucho de, no sé, declarar de interés la producción de oxígeno y combinar de alguna manera mediante un marco legal, no necesariamente controlando precios, sino combinar a las empresas que producen aquí oxígeno a que lo hagan para beneficio del ciudadano, tratándose de casos de vida o muerte. Efectivamente, eso es lo que acabamos de hacer ahora. Acabamos de declarar la medicina, el oxígeno un medicamento, es considerado un medicamento y por lo tanto un bien esencial, y lo hemos declarado en este decreto de urgencia. Sin embargo, quiero hacer una tingencia aquí, una aclaración. La industria nacional que produce oxígeno, regularmente produce oxígeno industrial en el 80% y 20% para el mercado local. La epidemia es de tal magnitud que poco a poco la industria nacional ha ido produciendo más y más oxígeno hasta llegar al tope de sus capacidades de producción de oxígeno medicinal. Ya no hay posibilidades, o hay muy pocas posibilidades de expandir la producción de oxígeno medicinal en el Perú por el sector privado, por lo que eso nos obliga a salir al mercado internacional. No es la única estrategia, estamos también comprando equipos para ponerlos a los hospitales que así lo requieran, equipos de producción de oxígeno para que se enganchen a sus redes de distribución interna de los hospitales. Estamos comprando balones de oxígeno que también son escasos en el mercado local y en el mercado mundial. La magnitud del fenómeno que vivimos obliga a tomar estas medidas. Yo quería preguntarle, ministro, por la ivermectina y por la hidroxicloroquina. Por un lado, ¿qué tan abastecidas van a estar en las próximas semanas las farmacias y boticas de estos medicamentos que hoy escasean? Y por otro lado, ¿qué posición finalmente tiene el Estado o nuestro sistema de salud respecto de la hidroxicloroquina? Primero la OMS había retirado los ensayos clínicos, luego los había reanudado. Hay diferentes posturas internacionalmente. ¿Se va a seguir utilizando en el Perú? Mire, como casi en todos los aspectos de esta epidemia, está marcado por la incertidumbre. Está marcada por el poco conocimiento que tenemos de esta enfermedad y lo que podemos hacer al respecto de ella.
Para eso nosotros tenemos un comité de expertos. El comité de expertos ha evaluado todas las posibilidades y nos ha recomendado continuar con la hidroxicloroquina e incluir la ivermectina. La hidroxicloroquina es un medicamento seguro. Nosotros ya lo usamos muchísimos años. De hecho, es un producto de origen del árbol de la quina que está en nuestro escudo nacional. Es un medicamento que hemos usado en la malaria por muchos años y que los reumatólogos también usan para lupus. Es una droga segura. Lo mismo pasa con la ivermectina, una droga muy segura, muy utilizada en el mundo, a los cuales en ambos casos se le está dando un nuevo uso, que es tratar de reducir la duplicación del virus en la célula, esta ciertamente es un juicio de experto. No hay suficiente evidencia científica que así lo afirme, pero esperar evidencia científica en estos casos significaría esperar un año de investigaciones, por lo menos, tiempo que no tenemos. Por otro lado, ¿cuál es la intervención que ya se está realizando con las comunidades indígenas? Hablamos hace algunos días con la viceministra de Salud que efectivamente había ido hacia la selva, en la zona de Loreto, pero también habían comunidades en otras regiones que estaban a la espera de ayuda. Sí, como en otras áreas, también hemos aprobado un programa especial para comunidades nativas que suma cerca de 83 millones de soles para cubrir 10 regiones del país donde hay comunidades nativas. Ya hemos empezado las operaciones en Loreto, donde tenemos 3 equipos de campo ya iniciando las intervenciones. Ciertamente estas tienen que escalar a varios lugares en la selva, en la Amazonía peruana, en un tiempo muy corto. Yo debo estar viajando a Loreto el día lunes y nos acabamos de reunir vía virtual con los APUs y también con el Ministerio de Cultura y la Presidencia del Consejo de Ministros para poder organizar mejor las intervenciones que en esas zonas se están dando. Ministro, le escuché en una entrevista de ayer decir respecto de la situación de las clínicas, ¿no?, que muchas han incurrido en sobrecostos con las pruebas moleculares que el Instituto Nacional de Salud viene haciendo gratis desde el día 1. Le escuché decir que existía la posibilidad de hacer la denuncia ante Indecopi y su salud. 24 horas más tarde, ¿tiene una respuesta más firme? ¿Hay una decisión más firme del Estado respecto de intervenir en ese sentido con las clínicas privadas? Su salud ya inició su investigación el día de hoy al respecto, por lo menos, del uso de las pruebas moleculares por parte de clínicas privadas y el cobro que se ha hecho al respecto de un servicio que el Ministerio de Salud da a todo el país de manera gratuita. Nosotros hemos hecho pruebas moleculares y serológicas a más de 1 millón de personas en todo el Perú y no hemos cobrado un centavo. Es un bien público. Estamos frente a un fenómeno que está afectando la vida de miles de peruanos y realmente a mí me produce un desazón y hasta dolor saber de que en medio de este drama puede haber empresas que estén lucrando del dolor humano. Ministro, pero así como hay muchas críticas respecto a la actuación de las clínicas privadas, también en medio de la pandemia, a pesar de que sabemos que hay doctores y personal médico que se está fajando en estos momentos en las clínicas, en los hospitales del sistema público, también recibimos muchísimas denuncias de malos tratos, de falta de información, de menosprecio a los familiares. Tuvimos hace poco el caso, y esto es para graficar la situación, ¿no? Tuvimos hace poco la denuncia de un hijo que clamaba por su padre que estaba internado en la clínica Cayetano Heredia, desnudo, en el hospital, perdón, Cayetano Heredia. No le alcanzaban el pijama, no le alcanzaban las sábanas, estaba desnudo y él lo había grabado en video. Se quejaba de que no recibía información, de que no podía tener acceso a nada para saber cómo estaba su padre. Ahora sabemos que esta persona ha fallecido. Entonces, ¿cómo comprender? ¿Cómo sabemos, repito, porque respetamos y admiramos muchísimo la labor del personal médico, pero cómo podemos comprender este tipo de acciones que lamentablemente no son aisladas? No se puede comprender ni tolerar. Estas cosas no se deben repetir. Felizmente, como tú lo señalas, la gran mayoría de casos, nuestro personal está trabajando intensamente dedicado a sus pacientes, a tratar de salvarlos de las garras de esta enfermedad. Esos hechos lamentablemente existen y estamos haciendo todo lo posible por reducir
por reducir su frecuencia o siquiera su aparición en los establecimientos. Aquellas personas en el sistema de salud que han recibido un maltrato, yo públicamente les pido disculpas como ministro de Salud. Y estamos trabajando todos los días, no solamente para brindar atención, sino que esta atención en medio de la calamidad siga siendo un contrato humano, que es lo que caracteriza a los trabajadores de salud de aquí y de todo el mundo. Ministro, sabemos que tiene otro compromiso, otra entrevista. Queríamos preguntarle, la última de mi parte al menos, si se ratifica en la definición de meseta irregular. Creo que hay mucha gente que quizá por asumir que la meseta es ese estado en el que a partir del cual solo hay descenso de número de contagios en adelante, no se sorprende de asociar ese concepto con las cifras que no hacen sino incrementarse día tras día en contagios y en muertes. ¿Podría, por favor, didácticamente explicarle a la gente que nos escucha si estamos realmente en una meseta? ¿Qué podemos esperar en las semanas próximas? El día de ayer, el epidemiólogo principal del Ministerio de Salud, que es el doctor César Monaico, ha explicado durante una hora en un programa de YouTube que hemos producido a través de Telesalud las razones por las cuales nosotros calificamos esta epidemia que ha llegado a una meseta. Región por región, él ha presentado la dinámica de la epidemia. Por ejemplo, en todo el norte, cómo la epidemia viene descendiendo. Hay otras regiones en que se mantiene estable su presencia y hay otras regiones en que ciertamente hay un ascenso muy rápido, como el caso de Ica y Arequipa. En el caso de Lima es una epidemia muy dinámica que se movió de los barrios mesocráticos hasta los barrios populares. Es una epidemia muy dinámica. Lo que sí podemos afirmar ahora es que el grado de contagio está reduciéndose, a pesar de que nosotros estamos viendo un aumento en el número de hospitalizaciones y de decesos. Y eso se pasa en todo el mundo. Primero aparece un alto nivel de contagio y luego pasa un tiempo, unas 2 semanas aproximadamente, y aparece un aumento de las hospitalizaciones y los decesos. Ese es por la historia natural de la enfermedad. Nosotros estamos viviendo ese fenómeno. Ha disminuido los contagios, pero en nuestros hospitales están aumentando el número de casos. Eso es porque hay un tiempo de incubación. Cuando uno se infecta hoy, la enfermedad empieza los primeros síntomas a los 7 días y casi a los 15 días es que uno está, si se pone en su forma grave, llegando a un hospital. Y en ese sentido, ministro, ¿le preocupa mucho lo que pueda pasar a fines de este mes de junio, teniendo en cuenta la cantidad de personas que ya están en la calle, los comerciantes ambulantes que se aglomeran en las diferentes ciudades? ¿Le preocupa lo que pase a fin de mes? El sistema de salud está alerta para ver cómo esta enfermedad se comporta. Ciertamente lo que tú dices nos preocupa porque la enfermedad pasa de persona en persona con mucha facilidad. Esa es la razón por la cual nos mantenemos diciendo mantengan su distancia, usen su mascarilla, lávense las manos, si es posible no salgan de sus casas y si estando en sus casas se han contaminado y tienen algún problema respiratorio, rápido al centro de salud. El Ministerio de Salud está alerta. Nuestra responsabilidad frente a la sociedad es vigilar cómo se comporta esta enfermedad y responder rápidamente. Además, seguir instruyendo que nuestra nueva convivencia está marcada por esos 3 elementos: la distancia, la mascarilla y el lavado de manos. Si el mensaje hasta ahora era quédate en casa, ministro, ¿cuál sería el mensaje a incorporar en los próximos días, en las próximas semanas? En la medida de lo posible hay que quedarse en casa, porque cuando salimos de casa nos exponemos a otra persona que no sabemos si está contagiada o no. Pero si uno está en casa y empiezan los síntomas, uno tiene que estar alerta si le está faltando la respiración o no, para salir rápidamente a un establecimiento de salud y buscar ayuda. Hemos conversado con los informales en diferentes oportunidades y lo que ellos también reclaman desde diferentes ámbitos es más información, ¿no? Porque hay una reeducación que necesitamos todos los ciudadanos. En ese sentido, ministro, vamos a ver campañas de salud, alianzas con líderes vecinales, comunicaciones de impacto social. ¿Usted cree que hace falta reforzar eso también?
Ciertamente, el ámbito de las comunicaciones también es muy dinámico y ahora la situación ha cambiado, las personas empiezan a salir. Antes teníamos un solo mensaje porque estábamos dentro de nuestras casas. Hoy día tenemos varios grupos que ya están saliendo a distintas actividades y requieren información. Desde aquel que hoy día empezó su deporte recreativo hasta aquellos que vuelven a sus labores en metalmecánica, en minería o en algún lugar productivo, que tienen que aprender nuevas reglas de convivencia en el trabajo. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias. Por su tiempo, por estar aquí en RPP. Ha sido el ministro de Salud, Víctor Zamora, aquí en Conexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos que hacer la pausa rápidamente, pero por supuesto seguimos con nuestro segmento en donde te escuchamos, por cierto, con la guía de Ricarte Cortés. Recuerden que estamos hablando de la frustración, cómo la están manejando y qué es lo que les está generando los teléfonos, esta frustración. Mabel. Sí, 212-4100, 212-7165. Eso.